Me da mucho gusto visitarlos aquí en este rancho de San Gregorio y ver cómo ustedes han levantado esta iglesia tan hermosa que es la Catedral de la Sierra. Yo sé que es el sacrificio de todos ustedes, de hacerle una casa a Dios para que Dios viva aquí. Qué hermoso que Dios viva aquí con ustedes. Yo sé que es el sacrificio, la cooperación, su trabajo personal que han hecho esta iglesia tan hermosa, que es admiración de toda la sierra y cuántas personas vienen a esto. Pero sobre todo quiero que ustedes le levanten un templo más bonito, que es el templo espiritual. El cristiano es un templo. Dice Dios, el que se porta bien, vamos a ir y vamos a habitar en él, dice Dios. Quiere decir que nosotros somos como casa de Dios. Si nos portamos bien, Dios habita en nosotros. Y qué hermoso, fíjense. Entonces le vamos a pedir a Dios que habite en ustedes, en cada uno de ustedes, y que habite también en sus familias. Dios habita en una familia cuando hay amor, cuando no hay vicios, cuando no hay gritos, cuando no hay machismo, cuando no hay caprichos, cuando hay oración, cuando hay responsabilidad. Ahí está Dios. Y yo quiero que todas las casas de ustedes sean como un templo también donde Dios esté. Y también este rancho tan bonito, que también sea como un templo donde Dios habite. Bien, hoy quiero que meditemos un poquito en el evangelio que acabamos de escuchar. Dice, Jesús salió de la sinagoga. La sinagoga era como la iglesia, como el templo. ¿Por qué? Porque ahí va Jesús a alabar a Dios y ahí curó a un endemoniado, también ahí curó. Dice que cuando salió de la sinagoga, después de ir a alabar a Dios y hacer ese milagro, llegó a casa de dos apóstoles, que en la casa estaba la suegra de Simón mala, enferma. Estaba enferma, con fiebre. Tal vez era la casa de Simón y de Andrés. Entonces vieron que la suegra estaba mala. Y Jesús la tomó de la mano, la levantó y la fiebre se le fue. Y luego la señora se puso a servirles, ¿verdad? Los atendió como buena ama de casa. Y luego, como vieron que Jesús en la sinagoga había curado a uno, se agolparon todos los enfermos en la puerta y Jesús curó a mucha gente. Enfermos de todas las dolencias iban y los curó Jesús ahí. Y también endemoniados. Los endemoniados no eran los que traían un diablo, sino aquellas personas que tenían enfermedades, sobre todo mentales, y creía la gente que tenían un diablo. ¿Verdad? Bien. Entonces, curó a muchos. Y luego ya que terminó, en la noche ganó para el cerro. Y Jesús se fue para el cerro, solo, ¿saben a qué? A orar, a platicar con su Padre Dios. Yo quiero que veamos cómo gastó Jesús su día. Fíjense, en la mañana fue a la iglesia, al templo, a la sinagoga. Después fue a la familia. Convivió en la familia y curó a la suegra de Pedro. Después curó a muchos enfermos y después ganó para el cerro para orar. Fíjense qué bonito día pasó Jesús. Se acordó de Dios. Empezó su día con Dios y terminó su día con Dios. Yo me acuerdo en el seminario nos decían los padres que tu primer pensamiento del día sea para Dios. Y el último, antes de dormirte, sea para Dios también. Que abras y cierres el día
con la bendición de Dios. Y yo los invito también. Cuando se levanten, denle gracias a Dios, que les da un día más, encomienden su día, aunque sea recen un Padre Nuestro, una Ave María, y a trabajar. Y en la noche, cuando se acuesten, no nomás vean la novela y ya se estén llorando ya por la novela, si está muy triste o algo, recen un ratito. Cierren su día con Dios, con su bendición. Y en el día, la familia, el trabajo. Jesús nos enseña a pasar bien el día. Y eso es muy bonito, que Jesús me enseña que el día tiene que estar con Dios y con los demás. Trabajando en la familia y orando también para con Dios. Y todos podemos hacer eso. Todos. Todos podemos imitar a Cristo en esta jornada tan bonita. Se nos da todo un día de Jesús, que es muy raro que en el Evangelio nos da todo lo que hizo en un día, aquí no lo da. Y entonces podemos imitar a Jesús también en esta jornada tan bonita. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos acordamos de Dios en todo el día. Y hay que acordarnos, hay que rezar, hay que darle gracias. Y a veces no queremos convivir con la familia. Jesús convivió con la familia también. Y luego también hizo obras buenas, que nunca se nos olvide que todos los días tenemos que hacer, aunque sea una obra buena, la obra buena del día. Visitar a un enfermo, pedir por alguien, hacer una caridad que está, en fin, una obra buena. Jesús hizo obras buenas. Y así llenamos bien nuestro día, terminando también como Jesús, rezando. Que no nos falte nada para vivir plenamente como Jesús nos enseñó. Eso le vamos a pedir a Dios en esta Eucaristía.